hermanos, muchas bendiciones. Queremos darles la bienvenida a todos en esta mañana. Le enviamos un saludo especial a todos los de Redil Copacabana. También enviamos un saludo muy especial para los hermanos del Caney que nos ven hasta ahora. Sean todos bienvenidos y bendecidos en este tiempo que vamos a tener reunidos como iglesia y donde estaremos celebrando el culto a nuestro Dios. Amén. Quiero, hermano, invitarlos a que abran sus Biblias y los invito al Salmo 32, versículos del 1 al 11. Y vamos a leer para edificación de todos. Leo entonces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a que el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis agresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro, y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Padre Santo, damos gracias a ti, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, por permitirnos levantarnos un día más, Señor, y poder reunirnos, Señor, y unirnos corporativamente entre los hermanos para adorar tu nombre, Señor, y para alabarlo, Señor. Tu nombre que es nombre sobre todo nombre y que es digno de ser adorado y alabado y exaltado por toda criatura que respira. Gracias, Señor Padre, por este tiempo, Señor bendito. Gracias, Señor Padre, porque tu misericordia y tu gracia nos ha alcanzado en esta mañana, Señor bendito. Y así, Señor, como dice el salmista, Padre, nos vamos a alegrar y nos vamos a cantar, Señor, cánticos de júbilo y de adoración a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Hoy celebramos tu misericordia, hoy celebramos, Señor, las buenas nuevas de tu evangelio, Señor, que nos ha alcanzado, Señor. Y rogamos a ti, Señor, para que siga siendo tu misericordia, Señor, y tu gracia alcanzando, Señor, a muchas más personas que tú has escogido, Señor, que sabemos que en su momento, Señor, van a venir a tus pies, Señor, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque tú así lo has decidido, Señor, en tu soberanía, Padre Santo. Gracias, Señor, Padre, te doy en este tiempo que vamos a tener, Padre bendito. Te pido que sea este tiempo de alabanza y de oración, primeramente para tu gloria y para tu honra, Señor, y que también tu palabra, Señor, sea edificación para nuestras vidas, bendito Dios. Te lo pedimos que así sea, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Jesús por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad. Muy buenos días, hermanos. Vamos a leer el Salmo 32, versículos del 1 al 4. Dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Padre, yo en esta mañana, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos exhortas, nos animas, nos enseñas. Y veo acá, Señor, como David, durante todo este tiempo, dice que sus huesos se fueron consumiendo, Señor. Y vemos como cuando nosotros no corremos a ti a pedirte perdón, Señor, esto trae consecuencias tan nefastas. Esto trae dolor, sufrimiento, angustia, tristeza. Señor, perdóname porque a mí me da dificultad venir ante ti para pedirte perdón. Señor, porque se nos vuelve tantas veces la costumbre de saber que tú eres un Dios bueno y misericordioso, que muchas veces se nos olvida venir todos los días
a pedirte perdón, Señor. Y aquí el rey David, ahora perdonado, recordaba su estado espiritual, donde mantuvo su pecado escondido por tanto tiempo, donde no confesó ni se arrepintió. Y durante este tiempo dice que había una carga sobre él muy grande. Sin duda, David fue lento en reconocer esto, pero al mirar atrás, él entendió que su miseria estaba conectada a la presión de un pecado sin resolver. Señor, por favor, perdóname. Perdóname porque aquí dice, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones. Señor, y muchas veces en lugar de estar dichosa, estoy enojada, estoy sin contentamiento, sin gozo, estoy quejándome porque se me olvida la magnitud de ese perdón tan grande, de ese regalo tan maravilloso que tú nos has dado. Perdóname, perdóname porque se me dificulta venir ante ti a pedirte perdón, a confesar mi pecado. Perdóname porque se me dificulta ir donde mi hermano, donde mi prójimo que haya ofendido. Se me dificulta pedirle perdón. Y perdóname porque en lugar de estar contenta y dichosa por todo lo que me has dado, estoy más bien renegando y aburrida. Perdóname, Dios, qué vergüenza contigo. Aquí estoy, Señor. Necesito de ti todos los días. Necesito arrepentirme. Señor, la falta de pedir perdón y la falta de perdonar trae enfermedad a nuestros huesos, a nuestra alma, a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para venir todos los días delante de ti, Señor, a reconocer que somos pecadores y a reconocer nuestra falta delante de ti. Gracias por ser ese Dios perdonador, ese Dios bueno, ese Dios que aún en medio de aquel sufrimiento allí en la cruz, ha clamado a ti para que perdones a todos sus enemigos, a los que le estaban maltratando. En medio de su herida, estaba clamando por misericordia para ellos. Qué gran lección, Señor. Muchas gracias te da nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son,
Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Bueno, hermanos, seguimos adorando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a hacerlo por medio de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a leer el Salmo 32:8, que dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones en nuestra vida. Señor, es incalculable, Señor, innombrable cada una de tus bendiciones para cada uno de tus hijos, Señor. Pero en este momento, Dios, queremos agradecerte, Padre, que ves por nosotros, por medio de los diezmos y de las ofrendas. Gracias por las provisiones de nuestro hogar, gracias por las fuentes de ingresos, gracias, Señor, por los empleos, Señor. Padre, gracias porque de esta manera, Señor, nos has bendecido, Señor, has traído pan a nuestro hogar, has traído, Señor, calma y paz también por medio de todas tus provisiones, oh Padre Santo. Te doy gracias por cada una de mis hermanos, de las familias representadas que hoy, Señor, pueden diezmar y agradecerte a ti, Señor, y ofrendar también. Padre, también te pido por estas personas que no pueden, Señor, provéele, Señor, esos medios, Dios mío, para que ellos puedan llegar a tu altar también a glorificarte por medio de las ofrendas y de los diezmos. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó para mí. Bueno, hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué privilegio, qué gozo, qué honor el que tengo de poder compartir una vez más la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje poderoso de salvación que trae vidas, que restaura hogares, que sana heridas. Hermanos, poderlo compartir con ustedes en esta mañana una vez más es un honor que el Señor me otorga, no mereciéndolo, no siendo yo en ninguna manera digno. Qué bendición poderlo hacer. Gracias doy a Dios por darme la oportunidad de tenerlos a ustedes allí frente a la pantalla, de tenerlos a ustedes, hermanos, para compartir con ustedes, mis hermanos, la iglesia del Señor en este lugar, en esta localidad, para que juntos bendigamos y honremos su nombre. Asimismo doy gracias al Señor por los hermanos que están allí en el Caney, en Porce, por las personas y hermanos que de diferentes lugares del país o de otros países también
se conectan a través de esta transmisión. El Señor te bendiga, que Dios sea iluminando tu vida, edificando tu ser, llenando tu vida con paz, con gozo, pero también colocando desafío en ti para que día a día ese arrepentimiento continuo y permanente en el cual tú y yo necesitamos vivir sea una completa realidad. Hermano, Dios te bendiga. Quiero decirte que estamos en una serie de predicaciones que hemos arrancado. Ya este es nuestro tercer tema, tercer domingo en la serie basada en el libro de Efesios, en una serie que tiene como título Las incomparables riquezas de la gracia. Estamos compartiendo entonces esta serie de predicaciones con el fin de edificar, animar, consolidar y afirmar a la iglesia a empoderarse de lo que es en Cristo y de lo que tiene en Cristo. Por ese motivo, hoy vamos con nuestro tercer tema y quiero invitarles para que volvamos una vez más, valga la redundancia, al capítulo 1 del libro de los Efesios. Todavía no he podido pasar de acá y en nuestro tercer tema. Hoy estaremos terminando en este capítulo y dentro de 8 días iniciaremos en el capítulo número 2. Por ese motivo quiero pedirte, si me quieres acompañar a leer la palabra del Señor juntos. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y quiero hacerlo, leer para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero quisiera que me acompañaras desde allí de casa. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, es decir, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él, es decir, Dios nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, es decir, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Por eso yo, dice el apóstol Pablo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Soberano Señor y Padre eterno, te doy gracias
muchísimas gracias por esta tu bendita palabra. Gracias por este texto, primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a las iglesias, inicialmente a las iglesias de Éfeso. Yo te ruego, Señor, que hoy, así como el apóstol Pablo oraba a favor de las iglesias allí, tú abras los ojos del alma. Tú seas iluminándome e iluminando a mis hermanos que están allí escuchando esta transmisión, para que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nosotros a través de la predicación del santo evangelio de tu Hijo Jesucristo. Te ruego que te glorifiques. Te ruego que me permitas honrar tu nombre y que mis hermanos, los que están escuchando, Señor, esta transmisión, este mensaje, sean movidos a adorarte, a honrarte, a glorificarte y a hacer tu voluntad para la gloria de tu nombre. Que ellos puedan recibir este mensaje como palabra tuya, Señor. Quita pues, acalla toda palabra mía, toda emoción sin una intención tuya, Señor. Yo te lo suplico así, te alabo y te bendigo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el tema para hoy tiene que ver con la herencia. Venimos en las dos temas anteriores, estábamos compartiendo sobre la identidad del creyente está segura en Cristo, no sufre ninguna pérdida. El segundo tema que tuvimos la semana pasada tiene que ver con las abundantes bendiciones de la gracia. Y hoy, hermanos, estamos en la herencia asignada. Nosotros no solamente hemos recibido en Cristo una nueva identidad que está segura y que en Él y por Él no sufrirá ninguna pérdida. Esa identidad de todo aquel que ha sido llamado, que ha sido bendecido y atraído a Cristo por la obra del Padre Dios Todopoderoso y ha sido sellado por el Espíritu Santo, hermanos, esa identidad jamás sufrirá por la obra del Señor. Asimismo, tú, estimado hermano, tú, estimada iglesia, no puedes estar mendigándole a un mundo sus miserias cuando en realidad estás lleno de grandes y múltiples bendiciones que Dios te ha otorgado en los lugares celestiales. Nosotros pues estamos colmados de bendiciones porque Dios así lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Y asimismo hoy el texto nos sigue profundizando, nos sigue llevando a una dimensión maravillosa, entregándonos a conocer un conocimiento que nosotros antes no teníamos y que nos es necesario, nos es urgente comprenderlo para que nos gloriemos, nos regocijemos en el conocimiento, en un mejor conocimiento de Dios y en un mejor conocimiento de la esperanza que a nosotros nos atañe, de qué cosas es que tenemos de acuerdo a la herencia maravillosa que Dios nos ha establecido. Por eso el tema de hoy se llama una herencia asignada. La herencia asignada, hermano, la estaré desarrollando en los versículos del 11 al 22. Del 11 al 22, para terminar entonces con este capítulo en el día de hoy. Es así pues que lo que encontramos acá en los versículos 11 y 12 no es otra cosa más que un término precioso que tiene que ver con la herencia, sí, pero con una herencia que fue dada, decretada, ordenada para un grupo de individuos en un tiempo establecido. Ahora, ¿cuál es ese tiempo? Volvemos entonces y dice el texto, en Cristo también. En Cristo también. Es que en Cristo ya habíamos recibido las bendiciones, todas las bendiciones espirituales en el cielo con las que fuimos bendecidos. En Cristo también fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos de Dios. En Cristo también hemos sido perdonados, redimidos, aceptados en el amado. Por Cristo nosotros hemos sido llamados a ser un nuevo pueblo, un pueblo santo, un pueblo para que ande en la santidad delante de Dios y sin mancha alguna. Es así como hoy el apóstol Pablo en el versículo 11 continúa diciendo, en Cristo también. ¿También qué? También fuimos
hechos herederos, pues fuimos predestinados. Fuimos herederos. ¿Cuándo fuimos herederos, Pablo? Y la respuesta es: antes de los tiempos antiguos, Dios predestinó, es decir, ordenó antes de, estipuló, decretó que sus hijos, a quienes Él ha escogido, sean herederos, tengan derecho a la herencia de Él juntamente con Cristo. De esa manera el apóstol Pablo dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, en ese orden de ideas, el apóstol Pablo está presentando algo sin precedente, algo maravilloso, y es que fuimos preordenados, fuimos predestinados, fuimos ordenados antes de los límites de los tiempos. Porque es que, estimado oyente, Dios es soberano aún sobre los tiempos. Lo que el apóstol dice entonces es que Dios hace lo que quiere, como Él quiere, con el que Él quiere y cuando quiere. Palabras más, palabras menos, está dando a conocer que Dios, estimado hermano, es un Dios totalmente soberano y nada ni nadie, ni tiempo alguno podrá ser obstáculo para Él. Dios está por encima de los tiempos de la humanidad. Así, si alguien, hermanos, llegara en algún momento dado a decir que a Dios se le tuvo que decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, simplemente dejaría de ser Dios. Pero eso nunca va a pasar, nunca ha pasado y nunca pasará. Él es soberano sobre todos los tiempos. Pablo lo describe con una acción en la cual él destina a multitudes de individuos de manera anticipada, mostrando entonces con ello otra vez la soberanía de Dios en todo y que sus planes no son ni serán en ningún momento nuevos. Claro, no son ni serán en ningún momento nuevos para Él. Lo podrán ser nuevos para ti, lo podrán ser nuevos para tus familiares, para tus parientes, para tus amigos, para tus vecinos, para tus compañeros. Lo podrá ser nuevo para mí, lo podrá ser nuevo para muchos. Pero hermanos, para Dios no hay nada nuevo porque Él es Dios, Él lo conoce todo, Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Hermanos, Dios es Dios y Él no tiene nada nuevo que conocer, porque Él es el hacedor de todas las cosas. Así pues, lo estableció Dios, estableció esta heredad para los suyos desde la antigüedad pasada. Dios ordenó, Dios decretó, Dios asignó a gente que no era, gente que aún no existía, que solamente estaban en la mente de Dios, pero que no eran tangibles, que no se veían, que no existían. Hermanos, y que en su omnisciencia Dios los vio sin esperanza. Dios en su omnisciencia, mirando hacia el futuro de lo que serían ellos, los vio perdidos, sin esperanza alguna, y aunque no tenían nada que ver con Dios porque se separaron de Él, ya que el pecado los apartó, y por vivir metidos en su desobediencia, se constituyeron en hijos de ira e hijos del diablo. En ese orden de ideas, quedamos perdidos y con un futuro, escúcheme bien, con un futuro totalmente asegurado en los infiernos. Entre ellos estábamos tú y estábamos yo. Nosotros hacíamos parte de ese grupo. Particularmente, como dice Jesús, o dijo Jesús más bien en muchas de sus parábolas, estábamos destinados al lugar de lloro y de crujir de dientes, lugar de tormento. Así lo describe Jesús en muchas de sus parábolas. Cabe decir, hermanos, otra vez, que en otro tiempo también nosotros nos encontrábamos como ellos. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que aquel que hizo todas las cosas, es decir, Dios, nos preordenó, nos predestinó para que fuéramos herederos de Él y coherederos con Cristo. La razón, se preguntaría cualquiera de nosotros hoy, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué lo hizo?
¿Por qué no lo hizo con otros? ¿Por qué con nosotros? ¿Por qué con aquellos sí? ¿Por qué con estos no? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué fue lo que movió a Dios para hacerlo? Hermanos, creo que es interesante pensar en que en ninguno de los que Dios preordenó a ser herederos de Él, en ningunos había mérito alguno. En ningunos había algún atractivo como para decir que Dios lo tuviera que llamar a heredar tan extraordinaria y grandiosa herencia. Hermano, no es así. La razón entonces es su voluntad, pues no había ningún atractivo, pero el Señor, conforme a su propio designio, conforme a lo que a Él le complace hacer, como lo declara el profeta Jeremías, allí en el capítulo 9, versículo 24, dice claramente la última parte del versículo que Él, estimado amigo, amada iglesia, Dios se goza en hacer misericordia, derecho y justicia en la tierra. Ojo, el profeta Jeremías, o más bien Dios, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, dice que Dios, hermanos, Dios se goza, se deleita, Él se complace en hacer misericordia, derecho y justicia. ¿Sabe dónde? En la tierra. Oh, yo no sé si ya habías pensado en esto, si habías reflexionado en esto antes, pero es precioso entender en qué se deleita el Señor, en qué se complace el Señor, hermanos. El Señor se complace en hacer bien. Dios, estimado oyente, ha hecho entonces herederos en Cristo a simples pecadores que por su pecado estábamos totalmente perdidos. El problema, hermanos, con respecto a esta herencia, si pudiéramos mencionar un problema, ¿no? Está relacionado con que muchos, ojo, el problema, si se pudiera mencionar un problema con respecto a esta herencia, a la herencia de los que Él ha escogido, es que muchos no han comprendido la verdad de lo que son, por eso su identidad a veces no la tienen clara, no han comprendido lo que tienen, por eso viven mendigando las miserias de este mundo antes que deleitarse en las grandes riquezas de la gracia. Y esos fueron los dos temas anteriores, los dos temas que se trataron en las dos anteriores predicaciones. Pero además, hermanos, el problema que el apóstol Pablo, o más bien la inquietud que el apóstol Pablo tiene, el anhelo que brota de su corazón para con la iglesia, con las iglesias de Éfeso, y en este caso lo expresa en la carta, es que algunos hermanos todavía no tienen un buen conocimiento de Dios. Y quienes lo tienen, pues vamos a necesitar mejorarlo. Necesitamos, hermanos, cada vez que nosotros hemos aprendido una enseñanza nueva, una revelación nueva, déjame decirte, nos hacemos más responsables de conocer más a Dios. Él jamás podremos nosotros, simples mortales, simples criaturas de Dios, poderlo conocer a plenitud. Dejaría de ser Dios si una criatura conociera en su totalidad a su Creador. Por eso, nuestra urgente necesidad, la urgente necesidad de la iglesia es conocer mejor a Dios, conocer mejor a Dios, conocer mejor a Dios. Ese es el inquietante entonces, y aunque algunos lo saben, pero por estar muy ocupados en resolver asuntos temporales, ellos lo olvidan, no dándose cuenta. Viven como si no tuvieran algo más grande de que alegrarse, sino de lo que la vida en esta tierra pudiera ofrecerles. Ellos, hermanos, todos los que han sido herederos de Dios, son ciudadanos del cielo en donde se les dio ricas y abundantes bendiciones. Jesucristo mismo dijo allí en el Evangelio Juan capítulo 17, ellos no son de este mundo. Sin embargo, algunos viven como si sus raíces estuvieran aquí, como si de esta tierra jamás fueran a salir, o como si lo que se les ha permitido en este mundo fuera todo lo que pudieran alcanzar. Hermanos, déjame decirte, esto es triste y la verdad, lamentable a la vez. Esa es la manera de pensar, esa es la forma
Es el pensamiento propio, pero de los inconversos, no para los hijos de Dios, no para la iglesia, no para quienes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no para quienes han sido herederos, quienes han sido destinados con antelación a una herencia grandiosa, maravillosa, inescrutable. Hermanos, no, ese es el pensamiento, pero de los inconversos, no el pensamiento de los que han sido llamados por Dios para ser sus hijos, para ser herederos, a los que ya se les decretó una herencia inmarchitable, una herencia preciosa. Hermanos, ¿cómo es entonces que todavía muchos cristianos siguen pensando de esa manera? Lo dejo ahí para que reflexionemos y pensemos por un momento. Eso es lo que ha conducido hoy en día a muchos cristianos a llorar antes que reír, a gritar, a estar llenos de amargura, a estar tristes, aburridos, amargados, antes de disfrutar de la alegría. En vez de gritar, en vez de cantar, gritan con amargura, con tristeza y melancolía. A cambio de adorar, reniegan, y algunos, como el hermano mayor del hijo pródigo, en vez de disfrutar de la presencia y la compañía del padre y de su hermano, en vez de disfrutar, de complacerse en la fiesta que se estaba realizando, terminó, hermano, lleno de amargura, renegando contra su padre y respirando amenazas de muerte. Muchos hoy, lamentablemente, viven similar al hijo mayor, al hermano mayor del hijo pródigo. En vez de descansar en Cristo, en vez de disfrutar de las riquezas de la gracia, están luchando con cargas pesadas, las cuales Jesucristo ya les ha dicho: vengan a mí, entrégame tu carga, descansa, yo te daré paz, yo te daré descanso. Pero no han querido, siguen, sí Señor, yo te sigo, pero con la carga al hombro. La razón otra vez de esto, hermanos, es el desconocimiento, pues el no conocer a Dios, ni saber de su herencia, no saber de su poder a favor de los suyos, naturalmente genera vacíos que el hombre siempre va a intentar llenar por otros medios. La intención entonces del apóstol es animarlos, porque bien lo dijo Dios por el profeta: gócese, gloríese, exáltese, alábese, alégrese el que me conozca y conozca que me complazco en hacer bien en la tierra. Y esto, hermanos, es precioso, porque esa es la garantía que la iglesia en alguna manera tiene, que nosotros al conocerle vamos a llenarnos de gozo, vamos a regocijarnos en el Señor, vamos a poder gloriarnos en alabanza, en júbilo, en adoración, por conocer a nuestro Señor. Y es así como pasamos al segundo punto, al segundo encabezado de este tema, de la herencia asignada. La herencia asignada es también una herencia garantizada, estimado hermano. No solamente fue preordenada o predestinada, ordenada con antelación, entregada con antelación, sino que también es una herencia garantizada. Y quiero compartir varias cositas en este punto. Y lo primero es que a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, que eran sordos, que no oían la voz de Dios, se les dio a conocer, como bien lo dice el versículo 13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje. Hermanos, ¿cómo íbamos a oír si espiritualmente estábamos muertos? Si éramos sordos espirituales, ciegos espirituales, ignorantes espirituales, ¿cómo entonces íbamos a oír si estábamos incapacitados de hacerlo? Pero dice el texto que se les dio a conocer la voz del único Salvador, cuando ustedes entonces, dice otra vez, en él también ustedes, cuando oyeron, cuando se les dio a conocer la voz de su pastor, del único Salvador, cuando estando en la mentira del diablo, cautivados y engañados por la mentira de él, Dios vino a traer el mensaje de la verdad. Dios vino a traer y atravesarlos con el evangelio, que tiene poder para dar vida, para salvar. Y este evangelio, hermanos, los convenció y los acercó a la salvación, librándolos por el poder de Dios, obviamente,
de la condenación en la que los había dejado el pecado. Y por Cristo, hermanos, dice, fuimos marcados con sello de garantía, versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron convencidos, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. En Cristo nosotros también fuimos marcados, o por medio de Cristo fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo, hermanos, el cual se nos había prometido, que es la garantía, dice, por Cristo. Me encanta como dice la Biblia hispanoamericana, versículo 14, que es el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de la herencia en orden a la liberación del pueblo de Dios, del pueblo adquirido por Dios, para convertirlos en himno de alabanza a su gloria. Me encanta la definición de esta versión. Un himno, hermanos, no es una mera canción. Un himno alaba en su contenido y en su forma. No es una linda y hermosa canción, una linda melodía y ya, no. Se trata de algo más. Se trata de una alabanza en sí, de una composición hecha con propósitos para adorar, de una composición maravillosamente preciosa. Es más que un simple poema de admiración y de contemplación. Es una manifestación gloriosa que sale de lo profundo de corazones sinceros, llenos de amor y de gratitud, apasionados, que lleva complacencia a Dios en un himno. Los hijos de Dios, amada iglesia, por medio de Cristo, han sido sellados, han sido predestinados por el Espíritu, sellados por el Espíritu Santo, predestinados por Dios, para que ellos sean convertidos, sean transformados en himnos de alabanza para la gloria de la gracia de nuestro Señor. Esto es fenomenal, fascinante, fantástico. Esto no hay palabras para decirlo. Es profundamente asombroso que personas que estuvimos en el mercado de los esclavos, donde no valíamos nada, que por el pecado estábamos en completa perdición y destinados al infierno por la eternidad, y que seguramente, imagínate tú en un mercado de esclavos, personas que no tenían sentido de vida, que como Gomer, estuvimos estudiando en el profeta Oseas, estuvimos en una serie del profeta Oseas, vimos que ella quedó por algún momento como objeto, como esclava en una plaza, en un mercado de esclavos, donde Oseas fue a redimirla y a comprarla. Y seguramente en su condición ya no habían compradores que dieran algo por ella. Tal vez usted y yo, estimado amigo, éramos igual que ella. Nosotros estuvimos en el mercado de los esclavos y posiblemente los que comerciaban con esclavos nos miraban y se daban la vuelta porque no éramos dignos de una mirada para la compra, para ser comercializados como esclavos. Tu vida y la mía no tenía precio alguno. Nosotros estábamos en una condición completamente perdidos. Sin embargo, no teniendo ningún mérito, no teniendo valor alguno en nosotros mismos, Dios, estimado amigo, el Padre, por medio de Cristo Jesús, nos redimió pagando un altísimo valor. Y uno de los propósitos, escúcheme bien, esto es muy importante, uno de los propósitos por el cual lo hizo, por el cual pagó tan alto precio, es darnos una herencia con Cristo Jesús, pero también hacer de nosotros no una simple canción que atravesara tiempos y tiempos y alegrara a algunas personas según su gusto. No, fue hacernos un himno de alabanza. No traspasa tiempos, traspasa siglos y siglos y seguirá siendo igual. No es una canción que pasa de moda y no se vuelve a escuchar. Seremos himnos de alabanza que por los siglos estaremos allí. Himnos de alabanza en los cuales el Señor se complace. Hermanos, un himno de alabanza es algo precioso, algo de alto valor. El Señor
nos ha dado a nosotros un valor que solamente Él puede comprenderlo, que para nosotros es incomprensible. Entonces, hacer de nosotros no una simple y hermosa canción que durará algún tiempo, sino convertirnos en himnos de alabanza que traspasaremos siglos siendo igual, y esto por el Padre Santo. Para Él complacerse es algo grandioso. Cristo es el Hijo amado en quien el Padre se complace, como bien lo narra la Biblia en Mateo capítulo 3, cuando Jesucristo, saliendo de las aguas bautismales, el cielo se abre y la reunión de la Trinidad bendita se pone allí en evidencia. El Hijo en obediencia subiendo de las aguas bautizándose. El Padre abre los cielos y emite su voz diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo viene y reposa sobre Jesús en forma de paloma. Así pues, como el Padre emitió ese eco, esa voz celestial, así el Padre con esto está indicando que Él quiere complacerse en nosotros también, como se complació, como se complace y como se complacerá por siempre en Cristo, su Hijo amado. ¿No les parece grandioso? Hermanos, eso nos hace en todas las maneras responsables de prepararnos, de formarnos, de no dar más tiempo para gozarnos en alabar. Es grandioso que nosotros, hermanos, tengamos la libertad y el propósito de adorar a quien nos ha hecho sus herederos y coherederos con Cristo, de saber que esta verdad está sellada y garantizada por el Espíritu Santo, y nada ni nadie impedirá, óigame, nada ni nadie impedirá que usted participe de esa herencia. Nada ni nadie impedirá que usted disfrute de esa herencia y que seas un himno de alabanza en el cual Dios se complace, estimado oyente. Esto es fantástico. Yo no sé, a mí se me pone la piel de gallina. Yo no sé qué le pasará a usted, pero esto es emocionante, profundamente emocionante. Asimismo, entonces, somos responsables de adorar, pues fuimos predestinados para la alabanza de Dios. Por eso el apóstol levanta oración señalando su anhelo para la iglesia individual, pero también para la iglesia corporativa. Dios, estimado amigo, coloca en el corazón del apóstol ir a interceder, ir a orar permanentemente, recordándole a Pablo la necesidad que la iglesia tiene de conocerlo más, de ser iluminado, de que crezcamos en el conocimiento de la esperanza gloriosa, de la herencia maravillosa y grandiosa que nos ha sido asignada con antelación. Tercer punto, la intercesión apostólica. Es así como llegamos entonces acá. El apóstol Pablo es motivado por Dios a orar a favor de las iglesias de Éfeso. ¿Qué es lo que origina entonces esta oración en el corazón del apóstol Pablo? Como lo dije hace un momento, Dios. Segundo, el testimonio. ¿Cuál testimonio? El testimonio de fe y amor de hermanos que en cualquier lugar donde se encontraban mostraban un amor por Dios y un amor por la iglesia, por los hermanos, por los miembros de sus congregaciones. Ellos, hermanos, instruidos tal vez por Timoteo, a quien Pablo dejó en Éfeso en otro tiempo para corregir las malas doctrinas que allí habían, recibieron el mensaje y ahora son herederos en necesidad de conocer mejor a Dios, como lo dice el versículo 17. Pido pues que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. Hermanos, de esta manera el apóstol muestra que venir a Cristo no implica que de inmediato tengamos que saberlo y comprenderlo todo. Tampoco significa que ya conocemos a Dios. Aunque cada creyente ame a Dios y a los hermanos, aunque cada creyente ya tenga un vago conocimiento de Dios,
siempre va a requerir crecer más en el conocimiento de Dios. Ese es el interés del apóstol, que la ignorancia acerca de las cosas de Dios, que trae debilidad espiritual, que abre puertas a las supersticiones de las cuales era objeto Éfeso, y que se enredan fácilmente en las cosas del diablo, que esa ignorancia sea quitada y reemplazada por un mejor conocimiento de Dios. Es así, estimado oyente, como la Biblia expresa claramente que el cristiano, independiente de lo académico que sea, y gracias a Dios por los académicos, y del mucho amor que pudiera experimentar y manifestar por Dios y por los hermanos, siempre requerirá, siempre va a requerir de la iluminación y revelación divina para un mejor entendimiento de la voluntad de Dios. Quiero preguntar, si esto es una urgencia y una necesidad permanente de los cristianos, que ya disfrutan, que ya gozan del amor por Dios y del amor por los hermanos, que ya hacen manifiesto, que dan evidencia de que sí son hijos de Dios, de que son verdaderos creyentes, ¿cuánto más, se imaginan ustedes, cuánto más aquellos que apenas están comenzando a conocer el Evangelio? ¿Cuánto más aquellas personas que están comenzando a participar o a interactuar con las cosas de Dios? Con aquellos que han venido a la iglesia últimamente y que a través de una crisis como la que hemos estado atravesando, se han dado cuenta, han sido convencidos que Dios, estimados oyentes, a través de un diminuto virus, pone en jaque al mundo entero y pone a temblar a las grandes potencias del mundo, debilitando no solamente la salud, la economía, sino viéndose la humanidad en peligro de muerte. Sin embargo, muchos todavía dudan, pero otros que han creído en Dios, que se han afirmado en que Dios verdaderamente es real y hace lo que quiere, con quien quiere, como Él quiere y cuando Él quiere, hermanos, necesitan con urgencia venir al Señor y conocer más y más de Cristo. Hermanos, lo que usted, quien quiera que sea, está necesitando no es otra cosa más que rendirse a Cristo y empezar una nueva vida, conducida por un conocimiento diario del Señor, y ese conocimiento lo podrás obtener a través del estudio meditativo y contemplativo de la santa palabra de Dios y a través de la oración humilde en dependencia divina para que seas iluminado. Es así como el Espíritu Santo, a través de un estudio meditativo y contemplativo de la palabra, viene a estas personas, los convence y ejerce un poder sobrenatural, iluminándoles y trayéndoles revelación. Es entonces, hermanos, que el disfrute y fortaleza de la iglesia, como lo dice el verso 18. Mire cómo dice el verso 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Hermanos, conocer esto tiene que traer esperanza, gozo, contentamiento, disfrute pleno, hermanos, y el disfrute y fortaleza entonces de la iglesia está relacionado con ello, con la comprensión del mismo poder de Dios, ese poder que obró para resucitar a Cristo y sentarlo a su diestra por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este siglo sino también en el venidero. Ese poder incalculable está a favor de los que creen en Dios. Así es. El Espíritu Santo lo revela a través del apóstol, por lo que pide que crezcamos para la alabanza de la gloria de Dios y obviamente para un gozo indescriptible de quienes viven ese crecimiento. Particularmente, esta epístola la inicia el apóstol Pablo con un mensaje, en su mensaje mencionando que su apostolado, que él, estimado oyente, fue asignado apóstol de Cristo por la voluntad de Dios el Padre. Pablo sigue diciendo que las bendiciones de los creyentes, todas las bendiciones que han recibido en los lugares celestiales han sido dadas en Cristo o por Cristo, por la voluntad de Dios el Padre. Y sigue diciendo más y más, el perdón de pecados, la redención de nuestros pecados han sido por Cristo,
por la voluntad, por el designio maravilloso, por el buen propósito del Padre. Y aquí magistralmente dice que la herencia ha sido en Cristo por la voluntad de Dios Padre, y monumentalmente, para ir cerrando el capítulo, en el verso 22, dice que Dios también sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Definitivamente, la brillante intención del apóstol es que la iglesia crezca en el conocer más y más la soberanía y providencia de Dios, en conocer más la intención brillante del apóstol Pablo en esta epístola o en este capítulo es que su iglesia, tanto en la parte individual como corporativa, conozcamos más y más y más de la soberanía de Dios el Padre, de la soberanía de Cristo, del señorío de Cristo, de su unión con el Padre, de su unión con el Espíritu Santo, que por Cristo sella a los predestinados a ser herederos de Dios y coherederos en unión con Cristo el Señor. Se trata entonces de una revelación grandiosa en la que no queda duda de la Trinidad y de la soberanía divina, además de un anhelo, como lo decía ahora, para que la iglesia reciba más revelación. Pero eso no es todo. Esto que sigue, hermanos, con lo que cierra el texto prácticamente, es demasiado importante, y yo te rogaría que hagas todo lo posible para que no lo olvides jamás, que nada ni nadie te lo vaya a hacer olvidar. Como iglesia, dice el apóstol Pablo en el versículo 23, que somos su cuerpo y plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Hermanos, la palabra plenitud, que viene del origen griego, de la raíz pleroma en griego, tiene tres connotaciones en su significado original. Lo primero es que significa lo que llena. Pleroma es lo que llena. Pleroma, en segundo lugar, es lo que está lleno. Y pleroma, en tercer lugar, es lo que cumple o está completo. En ese orden de ideas toma un sentido teológico. Vale decir que en los tiempos del apóstol Pablo, el término pleroma fue usado permanentemente por los estoicos para describir al universo lleno de la presencia y la gracia de Dios, o la gloria de Dios más bien. Era como ellos lo expresaban. Y en sentido teológico podríamos decir, que así lo describe también el diccionario, la iglesia es la plenitud de Cristo, como lo dice Pablo en este pasaje, en cuanto a que ella, es decir, la iglesia, es llenada por Cristo con sus bienes, el cual a su vez es llenado constantemente por Dios. Ojo, otra vez, la iglesia es plenitud de Cristo, como lo expresa Pablo en este texto, en cuanto a que es llenada por Cristo con sus bienes, con sus bendiciones, con sus favores, con su gracia, con su obra, el cual, es decir, Cristo, a su vez, es llenado constantemente por Dios, pues Cristo es la plenitud de Dios en cuanto a que en Él habita toda la divinidad de Dios el Padre. Cristo, mis hermanos, es entonces la plenitud de Dios el Padre, y Dios el Padre es la plenitud de Cristo. No sé si se logra comprender. Esto ha generado debates entre muchos teólogos. Unos no están de acuerdo, otros sí. La verdad es que es demasiado profundo, pero también es muy esperanzador y desafiante, y nos debería, a mí personalmente, me parece que nos debería generar una revolución interna de gratitud y de adoración. Pues deberíamos estallar en alabanza y servicio, porque, hermanos, el que en verdad lo llena todo, el que sí es la plenitud en todas las cosas y que en un solo momento podría llenar cada espacio con su gloria, con su poder, con su compasión, con su misericordia, sin embargo, Él, hermanos, Él da, otorga, designa a la iglesia desarrollar ese trabajo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una cosa tan grande, una responsabilidad de semejante magnitud, de llenar las cosas, de llenar este mundo, que solamente podría hacerlo Él, se lo asigna a una institución, a un grupo, a una comunidad conformada de pecadores? Hermanos,
yo quiero compartirles y estoy muy del lado del comentario que hace William Barclay. Para ir terminando, dice William Barclay que de la misma manera que las ideas de la mente no se pueden realizar sin el cuerpo, la gloria maravillosa que Cristo trajo a este mundo no se hará efectiva sin la obra de la iglesia. Pues Pablo pasa a decir que Jesús está llenando paulatinamente todas las cosas en todos los lugares y que esa acción la está desarrollando a través de la iglesia. Es así pues como el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 22 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Cristo es pues la plenitud. Él es quien llena todas las cosas. El apóstol Juan en el capítulo 1 dice que sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y todo lo que existe porque Él así lo hizo. De esa manera entonces William Barclay dice en su comentario que Cristo trajo una gloria maravillosa a este mundo y que esa gloria no se va a hacer efectiva sin la obra de la iglesia, porque ha sido a ella a la quien Cristo ha asignado que se vaya desarrollando todas las cosas en todos los lugares, pero a través de la iglesia. Para concluir, hermanos míos, quiero citar lo que dice Albert Walters en su libro La creación recuperada. Albert Walters dice en su libro: debemos decir que las creencias son un factor decisivo en nuestras vidas, aun cuando las creencias que profesemos estén en desacuerdo con las que en realidad operan visiblemente en nuestras vidas. Pues el mandamiento del Evangelio es que vivamos nuestras vidas en conformidad con las creencias que enseñan las Escrituras. Y el hecho de que fallemos en nuestro intento de vivir de acuerdo a este mandamiento en ningún momento para nada invalida el hecho de que podemos y que debemos vivir de acuerdo con nuestras creencias. Nuestras creencias es lo que dice la palabra. Tú y yo debemos descansar en la suficiencia, en la inerrancia de las Santas Escrituras, y nosotros, como dice entonces Albert Walters, aunque fallemos en el intento de vivir de acuerdo con este mandamiento, eso no invalida el hecho de que podemos y debemos vivir de acuerdo con nuestras creencias. Aplicaciones para terminar, hermanos, y creo que son aplicaciones más del capítulo que solamente de este tema, no. Las aplicaciones, según el versículo 4, dice que nosotros hemos sido aceptos en Dios, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que andemos en santidad y sin mancha delante de Él. Yo quisiera decirte, si la meta de Dios, al haberte escogido, al haberte dado herencia, al hacer de ti un himno de alabanza, es que andes delante de Él en santidad y sin mancha, ¿no debería ser esa también tu meta? ¿No debería ser esa la meta de la iglesia? Perdón. Quiero que te hagas esta pregunta también. ¿Qué cosas están impidiéndote vivir delante del Señor en santidad? ¿Y qué manchas crees tú que están en tus manos quitarlas? Ok. Espero que trabajes en ello. Segunda aplicación. Los versículos 5, los versículos 6, los versículos 12 y el versículo 14 dicen claramente que Dios te escogió, Dios te dio herencia, Dios nos hizo en Cristo para que seamos un himno de alabanza. En ese orden de ideas, quisiera pedirte, realiza una lista de cómo tu vida debiera y pudieras alabarlo. No olvides poner en esa lista el clamar por una revelación e iluminación permanente. Cada vez que te acerques a las Escrituras, clama a Dios que con su Espíritu Santo te ilumine y te dé revelación de su santa voluntad. Y tercero, hermanos, si alguna de las personas que ha escuchado este mensaje, esta transmisión, las has visto, y eres una persona que apenas inicias a caminar en el Evangelio, no dudes en rendirte
ante el poder de Dios. Somete tu vida a Cristo en humildad y fe. Pídele que te limpie y te dé la sabiduría que solo Él y nadie más podría dar. Que te dé la libertad que necesitas para adorarlo con gozo y con gratitud por cada una de sus bondades. Y hermanos, adoremos, alabemos, bendigamos el nombre del Señor en todo lo que hagamos, en cada momento, en todo lugar, que todo lo que hagamos, digamos, y aún la manera en cómo manejamos nuestros pensamientos, alaben el nombre del Señor nuestro Dios. Yo te invito para que oremos y así terminemos. Padre, gracias, Padre Santo, por este mensaje tan profundo y maravilloso que el apóstol Pablo, Señor, emitió a las iglesias de Éfeso. Que tú, Señor, le revelaste, le iluminaste, le inspiraste y permitiste que quedara registrado para la bendición de las nuevas iglesias locales, como en nuestro caso hoy, Señor. Que este mensaje profundice y cale en nuestro corazón día tras día, de desafiarnos a conocerte más, a conocerte mejor, a conocer la esperanza maravillosa de las ricas y abundantes bendiciones que nos han sido dadas por tu gracia, que podamos entender cuán grandiosa es esa herencia con la cual a la cual tú nos has predestinado, Señor, que podamos gozarnos y disfrutarte a ti, de deleitarnos en ti, de complacernos en saber que somos tus herederos, Señor. Y qué precioso, Padre, entender que uno de los propósitos por los cuales tú, Señor amado, tú Dios bendito y poderoso, nos has predestinado a ser tus herederos, es para hacernos un himno de alabanza en la cual tú te vas a complacer, en la cual tú te complaces, Señor. Qué rico poder serlo, qué rico, Señor, poder trabajar hacia allá. Ayúdanos, por favor, como iglesia. Mira nuestra condición humana, mira, Señor, nuestra debilidad, mira cómo el pecado, Señor, quiere manifestarse y oponerse a ello. Yo te suplico, Padre, que seas trayendo libertad, que seas trayendo fortaleza, liberación, Señor, que seas tú sanando, Señor, convenciendo, Señor, que seas tú afirmando a los hermanos, que tu iglesia se levante, Señor, en una adoración explosiva, en una adoración, Señor, con sentido de que somos hechos en himnos de alabanza para tu gloria, Señor, que donde quiera que estemos podamos cumplir con los estándares de tu llamado, Señor. Yo te lo suplico así. Bendice a tu iglesia, Dios. Bendice a tu iglesia. Cada hermano que está debilitado, Señor, aquel que se ha desanimado, levántalo con tu poder, ilumínalo, Señor. Es precioso como el apóstol Pablo, Señor, pide por iluminación, por revelación y por un crecimiento en el conocimiento de ti, Señor. A veces pedimos, no sabemos pedir, pedimos por cosas materiales, por cosas pasajeras, por cosas vanas, Señor. Yo te pido, Señor, ven e ilumina a mis hermanos. Revélales que las cosas que se nos dan en este mundo son cosas pasajeras y temporales, pero que no nos enredemos más en invertir tanto tiempo en ellas, sino que podamos descansar en la verdad tuya de que nos has llamado para ser tus herederos y alabarte por siempre y gozarnos en esa alabanza, como debió haberse gozado el hijo pródigo cuando el padre le organiza su fiesta y él entra a disfrutar con todos allí, que podamos nosotros también gozarnos y prepararnos para ese día glorioso y majestuoso de esa gran fiesta en las bodas del Cordero, Señor, que podamos prepararnos para allí disfrutar siendo de alabanza para ti, Señor amado. Te lo suplico así, Padre Santo, en el nombre maravilloso, en el nombre de Cristo, tu Hijo precioso, en quien nos has escogido, bendecido y heredado para la alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia.
que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Ante tormentas o tempestad, tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este tiempo de celebración en honor a nuestro Señor. Claro está, quiero invitarte para que continúes una vez cerremos este tiempo, terminemos con este espacio de celebración. Tú allí en lo individual, en lo familiar, sigas celebrando la obra preciosa del Señor en tu vida, en tu familia, el privilegio de haber sido llamado, escogido y haber sido de antemano puesto para disfrutar de una herencia grandiosa, maravillosa,
y no merecida, ¿no? Que podamos disfrutar de ello, hermanos, y que esta sea una semana de gran bendición para ti, que podamos reflexionar, contemplar y meditar profundamente en la palabra del Señor. Yo quiero pedirte, hermanos, haz un esfuerzo de verdad, haz un esfuerzo para que no dejes que esta bendición tan maravillosa que el Señor nos da por medio de su palabra, que estas revelaciones tan grandiosas que Dios nos ha dado hoy a través del apóstol Pablo, puedan ser para ti una constante bendición en esta semana. Así que quiero decirte, hermanos, que la paz del Padre eterno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la compañía y la iluminación del Espíritu Santo sean contigo todos los días de esta semana, a cada momento, que Él sea librándote de toda tentación y llenándote con su iluminación para que lo conozcas mejor, para que disfrutes más las grandiosas y maravillosas bendiciones que Él ha derramado sobre tu vida, y entonces pienses mucho, medites mucho y lo contemples a Él por haberte escogido para una herencia inmarchitable, para una herencia preciosa. Que Dios te bendiga y que seas esta semana convencido de que eres escogido con antelación para ser un himno de alabanza. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Jesús, diste tu sangre en la cruz.